Buenas, hoy tenemos a Gaby, pero yo quiero hacerle una pregunta. Quiero saber cómo ha sido tu pasado para que podamos entender en la situación que estás ahora. Vale, pues les cuento un poco de mi background, de por qué empecé en la fisioterapia y demás. Pues mi sueño de pequeñito, con 14 15 años, era ser jugador de baloncesto. Entonces, con 16 fui a un campamento a Vitoria, donde estaba el Tau Vitoria, uno de los equipos más reconocidos en su momento en ACB y demás. Y tuve una lesión grave de tobillo. Me rompí todos los ligamentos, tuve una fase ahí de depresión, por así decirlo, a nivel deportivo, porque mi futuro solamente lo veía como jugador de baloncesto y no tenía otro plan. Pues a raíz de ahí me ofrecieron dos opciones. Una era un tratamiento conservador y otro era pasar por cirugía, hacer una artrodesis y demás, y me limitaba realmente mi vida deportiva en el futuro. Entonces mis padres decidieron utilizar la fisioterapia como plan conservador y ver cómo iba, y si, bueno, si no funcionaba, pues después optar por la cirugía. Y la verdad que en ese momento me enamoré de la fisioterapia. Ese momento en el que iba a sesiones, cada vez mi vínculo con el fisioterapeuta era más cercano, nos llegamos a ser amigos. Veía que, como todos sabemos, las recuperaciones no son completamente lineales, son como montañas rusas. Tenemos subidas que nos encontramos súper bien, después a los pocos días nos encontramos fatal, y esos momentos de bajón pues son difíciles de llevar y psicológicamente lo pasas bastante mal. Y bueno, pues ahí empecé un poco a enamorarme de la fisioterapia, a aprender un poco de anatomía, porque al final lo veía en mí mismo. Y como estaba en esa época que no sabía qué estudiar, pues elegí la rama sanitaria y por ahí empecé con el tema de la fisioterapia. Qué bueno, estudiaste en La Laguna, en Tenerife, ¿verdad? Sí. Vale, pero luego también has tenido mucha formación en Madrid. Queremos que nos cuentes un poco cómo es el proceso de, estás en una isla, te formas y cómo luego después has ido pudiendo hacer esa red de contacto que tienes actualmente y cómo has ido también, porque eres muy especialista en lesiones deportivas con deportistas de alto rendimiento. Claro, a lo que íbamos. Si nos vamos hacia atrás, parte de una familia que tanto mi madre como mi padre son emprendedores, los dos son empresarios, y el tema de tener un plan de vida siempre me lo han inculcado. Entonces, como mi plan de ser jugador ya no servía, yo quería estar relacionado con el baloncesto y estar relacionado con ese mundo deportivo de alto rendimiento, y por esa parte decidí estudiar fisioterapia y especializarme en lo que me gustaba. Sobre todo lo que veo son jugadores de baloncesto, de ACB y demás. Entonces esa parte era la más cercana que podía llegar a tener y me empecé a formar. Me vine a Madrid, estudié en la Camilo José Cela. Hice un máster de instrumental donde vimos pues todo, terapias invasivas, un poco fibroelicidad cutánea, pues de todo. También vimos algo de terapia manual y demás, y súper bien. Y luego la verdad que soy poco creyente de la suerte, pero sí que hay trenes que pasan una vez en la vida y te subes o no te subes. Y ese fue Juan Lebrón Chincoa, jugador de pádel que actualmente sí. Que estaba yo trabajando en un club de pádel, nos conocimos y decidió que fuese su oficio durante una temporada. Y la verdad que súper bien, y ha sido un salto de calidad a nivel personal, y a nivel profesional fue un reto bastante bueno. ¿Sigues viéndole y eso? ¿Le sigues tratando ahora que Seguimos está...? teniendo contacto, pero sí es verdad que es complicado porque al final depende mucho de las temporadas, de los patrocinios y demás. Entonces el tema de cuerpo técnico suele cambiar bastante rápido. Vale. Hemos visto un poco la faceta más de fisioterapia, de Gaby, que por supuesto tiene que ser bueno, porque para abrir una clínica, tener tantos años y que vaya bien, pues no hay otra forma de ser buen fisioterapeuta, pero como ha dicho, yo me quedo un poquito con la faceta más emprendedora, que también es algo que desarrolla mucho a través de redes, y creo que es una faceta que podemos explotar un poquito más y que puede ayudar más a la gente, porque yo a ti te sigo y veo cómo coges un proyecto y trabajas y lo llevas desarrollando independientemente de lo que sea, porque algo que me parece muy curioso es eso, que has montado una clínica de fisioterapia, has conseguido que vaya evolucionando, ahora nos vas a contar un poquito sobre la clínica, pero luego también algo que va a dejar muy loca a la gente es que también has montado una cadena de hamburguesas, ¿no? Una hamburguesería allí en la isla. Cuéntanos un poco cómo es eso de compaginar la fisioterapia con otro negocio, esa faceta más empresarial tuya. Vale.
como sabemos, escalar un servicio es mucho más complicado que un producto. Entonces, cuando empecé a escalar el tema de la clínica de fisioterapia, me veía con un problema y era el tema del trato tú a tú. A nivel personal se generan muchos vínculos, entonces cuando empiezas a tratar a una persona es muy difícil que cambie de fisio, aunque sea de tu propio equipo. Entonces, con mi socio, con Frank, que es el dueño de las hamburgueserías, lo estuvimos hablando y la idea de escalar un producto resultaba mucho más fácil que lo que estábamos hablando, que un servicio. Y por esa parte pues decidimos montar la hamburguesería y ya la tenía montado, pero nos asociamos y fuimos escalando poco a poco, montando pues en otras partes de la isla y demás. Y en cuanto a fisioterapia, el proyecto inicial partió en Santa Cruz de Tenerife y ahora mismo pues estamos en La Laguna, en el Puerto de la Cruz y en La Orotava. Tenemos varias sedes, pero la clínica como tal la tenemos en Santa Cruz. Vale, ¿y eso cómo lo haces para desarrollarlo? Porque al final la fisioterapia depende mucho del servicio, que eso es algo que nos pasa a nosotros, que cuesta escalarlo también por la parte porque hay mucha gente que va por ti. Y eso en un sitio. Nosotros tenemos el problema además, eso que queríamos buscar un sitio grande para llenarlo y con muchas salas, pero estar los tres y entonces estamos en ese impasse de buscamos otro sitio, nos vamos a tener que dividir, etcétera. ¿Tú cómo lo haces para poder tener varias sedes que funcione? Lo primero es crear un protocolo, por así decirlo, de actuación. O sea, tener claro cómo se debe tratar el paciente desde que entra a la clínica, cómo hacer el servicio, qué pautas vamos a tener dentro de la sala y tener eso muy claro. A raíz de ahí, lo que hemos hecho es, cada vez que abríamos una sede, empezaba yo, al final era la persona que más clara tenía ese protocolo, empezaba a escalarlo y en el momento que la agenda se iba llenando, empezamos incorporando oficios. Entonces, pues bueno, ha sido también a base de errores, de tampoco saber cómo hacerlo, empezar en un sitio, ver que no funciona, intentar cambiar cosas. Ahora mismo la verdad que estamos muy contentos, estamos en un momento bastante bueno y nada, al final así, haciendo un protocolo bastante claro y desarrollándolo poco a poco. Pero una duda, por ejemplo, cuando tú haces una nueva sede y eres tú la persona que empieza en esa nueva sede, al final esos clientela o pacientes que vas generando, y luego cómo les derivas a que sea uno de tu equipo. ¿Me explico? Porque podrías tener el mismo problema que tienes en tu centro. Exacto. Eso es uno de los problemas que nos hemos ido encontrando. Entonces al final nosotros somos quien vamos a educar al paciente y muchas veces sabemos que nuestro compañero puede tratarlo mejor que nosotros o que su patología puede ayudarle mucho más a otro compañero que nosotros mismos y un poco ir educándolo y saber el tipo de paciente que tienes y a raíz de ahí pues ir derivándolo con tu equipo. Muy bien. Hay una pregunta que mucha gente nos está haciendo, sobre todo gente que acaba de terminar la carrera, y es por el tema económico, y es que durante la carrera lo que nos enseñan en asignaturas como fundamentos de la fisioterapia, etcétera, es que a nivel de convenio del colectivo de fisioterapia estamos muy mal pagados. Es más, cuando sale el Instituto Nacional de Estadística, la fisioterapia es una de las 5 peores carreras pagadas. Y nos preguntan si abriendo tu propio negocio se puede conseguir vivir bien. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que sí. Es decir, emprender en España es súper complicado. Creo que es de los pocos países que nos favorecen, ¿vale? Porque la verdad que tenemos un montón de hándicap a la hora de montar un negocio propio y sobre todo siendo una pyme. Pero creo que se puede vivir muy bien. Es verdad que tenemos que trabajar mucho más en el tema de marketing, en cómo captar clientes y demás, que creo que es un poco donde fallamos, que tenemos como nuestra mentalidad bastante sanitaria y profesional, pero no tanto como venta en negocios. Vemos siempre al paciente, pero no al cliente, cuando realmente es lo mismo. Solo tenemos un paciente, pero al final va a ser que nuestra clínica funcione o no funcione, que vengan más. Entonces, creo que es una cuestión de cambiar un poco el chip y ver al paciente como realmente también una fuente de ingresos para nosotros. Pero se puede vivir muy bien con la fisioterapia. Y para poner el precio por sesión, que esa es otra duda que tiene la gente, ¿cuánto vale mi hora? O no sé si trabajas por hora, porque ahora también hay muchas clínicas que tienen sistematizado otra forma de trabajar, que a mí me llama la atención y en Estados Unidos se desarrolla más, que es más como por packs, de oye, tienes esta lesión, pues yo te voy a englobar un pack, que van a ser a lo mejor, pongamos, X 300 euros, en el que vas a venir X sesiones y en ese plazo se va a resolver. Y luego está la otra forma más tradicional,
en el que el paciente o el cliente paga un precio por hora. ¿Tú cómo trabajas y cómo decidiste poner el precio a tu hora? Bueno, nosotros uno de los errores que tuvimos fue el precio. Empezamos con un precio bastante bajo y nos ha costado ir subiéndolo poco a poco. Al final el tiempo cada vez vale más, nuestra formación cada vez vale más y hemos subido los precios pues muy poquito a poco. En cuanto al tema de las sesiones, ¿cómo lo gestionamos igual que ustedes. Tenemos sesiones de 45 minutos, pero que muchas veces se nos va 50, una hora y otras lesiones pues en 20 minutos las tenemos resueltas. Un poco por gestión, o sea, el tema de poner una hora por tratamiento, pues lo tenemos un poco por gestión, porque es más fácil que nos lo gestionen de esa manera. Pero bueno, sí es verdad que he visto eso, incluso he visto que mucha gente trabaja por consultas, o sea, trabajan directamente, vienes a consulta como un médico y te puede durar 10 minutos como te puede durar una hora y media. Al final es cuestión de también educar a la gente de tu forma de trabajar. Claro, por eso es. Al final cuesta el cambiar también un modelo que a lo mejor, sobre todo, claro, en fisioterapia, que en medicina está más desarrollado, pero en fisioterapia sí que es verdad que hay algunos pacientes, sobre todo si no tienen una lesión específica, que al final ese va a venir y va a decir, mira, me da igual si tarda 5 minutos que una hora, a mí quítame esto. El que viene más porque tiene cargada la espalda, oficinista que le duele el cuello, es no. Yo vengo a que me trates una hora y a mí en 20 minutos no me despaches, ¿sabes? Entonces, es una forma que sí que me llama la atención y sí que creo que tiene mejor, creo que podría tener mejores resultados que el trabajar por hora, porque al final hay veces que es lo que está diciendo Gabo, que hay lesiones que en 20 minutos están, pero otras que se pueden alargar más y necesitaría más. El problema es, Gabo ha dicho que él educa al paciente, realmente somos nosotros los que le tenemos que educar. Pero cuando ya tienes una forma de trabajar y el paciente tiene esa expectativa, ¿no?, de que sea una hora, pero hay veces que es que en 20 minutos lo tienes hecho y muchas veces ellos creen que si no está en ese tiempo que debía por sesión, como que no es tan eficiente. Entonces yo creo que es un problema más de mentalidad y que debe ser el fisio un poco el que lo guíe, ¿no? Al final explicarle que realmente paga por la consulta, no paga por un tiempo. Entonces, bueno, es eso, ir educando poco a poco al paciente. Al igual que en otros países la fisioterapia online funciona muy bien y en España creo que estamos muy atrasados en ese aspecto. Igual que el tema de incorporar ejercicio físico dentro de la sesión. Estamos muy acostumbrados a la camilla. Yo soy muy partidario de la camilla porque me gusta, la verdad. Pero sí es verdad que el paciente cuando le dices, oye, vamos a trabajar, vamos a ponernos a hacer sentadillas, vamos a trabajar estos ejercicios, le cuesta de primera y es cuestión nuestra de ir educándolos poco a poco. ¿Tú tienes pensado implementar el servicio de fisioterapia online en tu clínica? ¿O? Es algo que estoy pensando, es algo que me estoy valorando de incorporar algo online porque creo que vendría muy bien y creo que a nivel escalada también nos podría venir genial. Pero al final el servicio de fisioterapia online es paciente-terapeuta, entiendo, ¿no? ¿Cómo lo puede llegar a escalar? Porque al final vas a volver a tener un problema del tiempo. Crear un equipo que directamente ellos se encarguen del tema online. Crear un equipo de trabajo que ellos lleven la parte online. Claro, sería más tipo asesoría a los entrenadores, etcétera, pero con lesiones. ¿Y crees que alguien, claro, porque luego nuestro trabajo es muy de contacto físico, de contacto cara a cara? ¿Crees que se puede romper esa barrera en el negocio online? Con las formaciones se está consiguiendo. Por ejemplo, nadie se pensaba que pudiera hacer una formación de fisioterapia online. Exacto. Y nosotros con empresas hemos colaborado y en general hay, o sea, se puede llegar a hacer esa transición que parece que cuesta tanto. Sí, yo creo que sí, creo que puede funcionar. Además, cada vez vemos más temas de formación online, como estabas comentando, mentorías online. Al final creo que es una herramienta más que nos ayuda también a ahorrar tiempo muchas veces para no desplazarnos al sitio, etcétera, etcétera. Y creo que sí, creo que puede funcionar. Luego nos gustaría que nos contases un poco cómo es un día en tu vida, es decir, con todos los proyectos que tienes, cómo te organizas, las hamburgueserías, todas las clínicas de fisioterapia, cómo es un día en tu vida. Duermo poco, Me levanto muy pronto, me levanto a las 6 de la mañana, entreno normalmente a las 7, voy a casa, me ducho, me preparo, desayuno algo y empieza mi día. Dependiendo de los días, algunos días trabajo de mañana, hago 8 horas seguidas de mañana o 8 horas seguidas de tarde y el resto pues gestiones, asesorías y demás que me suponen el resto del día. La verdad que mi día dura de esos 6 de la mañana a 12 de la noche, más o menos.
Y ahora lo llevo mucho mejor porque tengo una persona, bueno, una empresa que nos gestiona, igual que ustedes, el tema de agenda. Y la verdad que con Recepline nos ha ido súper bien en ese aspecto. Y bueno, pues ya te digo, o sea, al final todo el día en la calle, descansando muy poco, pero bien, al final cuando tienes objetivos claros y disfrutas de lo que haces, se te pasa el día volando. Nunca llega a tener síndrome del burnout, de esto de que tienes tanto estrés, tanto estímulo que colapsas y no sabes cómo gestionar y si Lo he tenido. eso, ¿cómo lo has llegado Claro, a tú ahí también puedes aportar, ¿eh? Total, de la otra sí. clínica, porque Eso fue. aquel que está haciendo la pregunta se metía. Claro, por eso no hago... Yo me acuerdo que iba al gimnasio. Yo pensaba que yo trabajaba y terminaba a las 9:30, pero a las 9:30 yo me iba al gimnasio, terminaba a las 11 de la noche y la clínica a las 11 de la noche seguía abierta. Y siempre pasábamos Héctor y yo y decíamos, pero este tío. Es que es verdad, porque al principio cuesta mucho, es un trabajo que la fisioterapia, lo que estábamos contando, como la forma que educas al paciente, pero como has dicho al principio, empiezas con precios bajos, haces un vínculo muy emocional, y entonces cuando no te lo gestionan, que es lo que a nosotros nos pasaba, cuesta mucho decir que no. Entonces, pues al final entraba en un embolado que empezaba a las 9 de la mañana y es que acababa a las 10 de la noche, me levantaba y al final yo renunciaba mucho de mi vida personal por intentar escalar y luego te dabas cuenta que al final es que no vives. Sí, eso es una parte importante. Yo creo que cuanto mejor estás tú, mejor te va el resto. Es decir, si tú te encuentras bien contigo mismo, si te dedicas tiempo a ti mismo, si dedicas tiempo a tus relaciones sociales, al final eso involucra cómo te va a ir en la clínica, cómo te va a ir con los pacientes, cómo te va a ir tus relaciones, tanto con tu pareja, con tus amigos y demás. Y yo también lo viví. He empezado igual a las 8 de la mañana, terminaba a las 10 de la noche todos los días. Y como comentabas, al final la parte empática que tiene nuestra profesión, que al final empatizamos mucho con el paciente, nos da muchas veces pena porque no tenemos cita y decimos, venga, pues vente a última hora, así te tratamos, nos hace trabajar tantas horas. Entonces creo que es importante tener una empresa que nos gestione nuestro horario, ponernos nuestros horarios pautados para poder también tener vida fuera de la clínica, que creo que es lo que pecamos, yo creo que casi todos los oficios. Yo no conozco un fisio que trabaje pocas horas, ¿eh? No. Un fisio, sobre todo si es tu clínica más, aún, porque bueno, si estás en otra, pues al final te ponen tu horario, lo que dice Gabo, que pues hacer las horas que te pongan, que luego ahí sí que tenemos casos, que encima es peor aún, que yo por lo menos eso, yo he hecho las horas y digo, bueno, pues las horas que he hecho por lo menos son para mí. Pues lo peor es encima tener que estar en otra clínica, que hay muchas personas que desgraciadamente lo sufren y tienen que estar echando muchísimas horas para ganar nada, el salario del convenio, que en España, lo que estábamos hablando antes, pues es súper bajo. Sí. ¿Vale? En cuanto a eso, que antes dejamos ese tema un poco de lado, un poco también como las gestiones. Nosotros, por ejemplo, en la clínica, todos los compañeros pues tienen su salario según convenio. Es verdad que trabajan menos de 40 horas. Y después lo que hacemos es tienen un plus por facturación. Entonces al final creo que también es una forma de motivarles a decir, bueno, pues cuanto más trabajo, más gano. Y creo que puede ser una buena solución para otras clínicas que nos estén escuchando o demás, trabajar de esa manera. A mí personalmente me ha funcionado y creo que es una herramienta que podemos utilizar, pues bueno, al final ganas un poco menos, pero ganas por otra parte. Al final tus trabajadores están contentos, la clínica funciona bien. Yo ahora mismo estoy aquí grabando un podcast, la clínica está funcionando y no tengo ningún problema. Y eso creo que también da paz, Claro. da paz. ¿Y qué es lo que buscas cuando buscas un trabajador? Es decir, ¿cómo consigues captar el talento y luego lo más importante, retenerlo? Porque eso... Sí, no, eso Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Pues me baso, como me he basado toda mi vida, que es la intuición. Feeling, energía, vibración, frecuencia, como quieras llamarlo. Pero me baso mucho en eso. Más que en la formación que tenga, creo que al final pueden aprender poco a poco. Todos hemos empezado, todos hemos empezado y creo que al principio, pues bueno, lo típico, nos falta un montón de herramientas, no tenemos conocimientos pues en ecografía, no tenemos conocimientos en técnicas invasivas o lo que sea, y eso se puede ir aprendiendo poco a poco, pero la personalidad la tienes o no la tienes. Y pues me baso mucho en eso, en feeling. Claro, nosotros algo que nos pasaba también cuando queríamos contratar a alguien, que hay veces que veíamos y había 3 páginas de currículum. Y luego te ibas a cuánto ha trabajado, cuándo ha estado, y a lo mejor había hecho las prácticas y poco más. Y era un criterio, sobre todo el más importante, luego aparte del feeling, que sería lo más importante, es casi a lo que dábamos más valor. Es decir,
nosotros en ese aspecto valorábamos, pues eso, que supiese hacer 3-4 técnicas que nosotros aplicamos mucho para que más o menos el esquema de trabajo se mantuviese el mismo, pero luego más allá de ello, lo que valoramos también mucho es el trato con la gente. Es más, nosotros ahora tenemos un alumno que nos gusta un montón y que en un futuro, quién sabe si puede seguir trabajando, y nos gusta tanto no por su conocimiento teórico, sino porque cuando está él en la clínica es como que se respira buen ambiente, hay buenas vibras, el paciente está cómodo. Eso es importante. La actitud, que creo que ustedes también tienen alumnos de práctica y a veces les ha pasado seguramente que vienen alumnos que realmente vienen con una actitud pues bastante mala, ¿vale? Pues al final el conocimiento pues no puedes hacer nada. Bueno, tienes o no tienes y poco a poco lo vas aprendiendo. Pero es una profesión que te tiene que apasionar. Si no te apasiona, creo que estás perdido. Estás perdido. Porque, bueno, al final tienes que estar hablando con todo el mundo, personalidades totalmente distintas. Tienes que entender por el problema que está pasando, entonces tienes que ser empático, tienes que tener una actitud positiva. Realmente somos sus guías muchas veces en muchas patologías, que simplemente a veces hablando las solventamos. Esa faceta, como hablaba Xavi también, de psicólogos que tenemos, pues es muy importante. ¿No has tenido tú en algún momento de la carrera o ya trabajando una crisis de identidad típica de fisioterapia? Es decir, yo creo, yo con todos los fisios con los que he hablado, yo incluido, hemos tenido ese punto de decir, ¿y si esto no es lo mío? ¿Y si no me gusta tanto como yo pensaba? ¿Y si me dedico a otra cosa? No sé si a ti te ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Claro. Me ha pasado muchas veces. La pasión de decir, la pasión es importante y te tiene que gustar, pero ojo, que es normal también tener esos momentos de decir que es que igual... Total, me ha pasado muchas veces, pero creo que lo que tú comentas, al final nos ha pasado a todos y está bien que te pase, porque te replanteas cosas y te replanteas tu forma de tratar, cómo modificar cosas que realmente son las que no te están gustando en tu día a día y poder cambiarlas, porque al final, bueno, si estás 40 años trabajando igual sin cambiar nada, pues ostras, se vuelve aburrido. O sea, si no pasas esas crisis existenciales, es decir, me gusta lo que estoy haciendo, lo puedo modificar, lo puedo cambiar, puedo orientar la sesión de esta manera, puedo ayudar a la persona de otra manera y demás. Creo que hay que vivirla y es bueno, además creo que es algo positivo. Mira, es una pregunta que hacemos mucho. ¿Hacia dónde crees que va la fisioterapia o cuál es el modelo de fisioterapia que crees que va a marcar el camino de aquí a unos años? Yo confío mucho en la parte de ejercicio físico, de recuperar mucha patología a través de trabajo de fuerza, trabajo de movilidad, patrones un poco más relacionados con la fuerza y el ejercicio, más que con la camilla, la verdad. Aunque ahora mismo estamos pasando por un momento bastante hype de ecografía, terapias invasivas, que yo soy el primero porque me encanta, pero creo que va a ir cambiando poco a poco. Creo que es cuestión de moda. Ha pasado pues la época del kinesio, que todo el mundo ponía kinesio, pues la época... La gente que siempre veía que iba con kinesio por la calle y ya no les veo. La típica foto de la playa, de las piernas enteras. Al final la mente también del paciente, si te gusta el baloncesto, por ejemplo, y te ves que Kobe Bryant, LeBron James, no sé cuánto, pues llevan kinesio y te dicen, como el tema del capping. Sí, ¿Se acuerdan las pistolas también. Las pistolas. El tema de las ventosas, cuando Michael Phelps fue a las Olimpiadas con la espalda llena de hematomas generados por las ventosas, pues todo el mundo quería ese tratamiento. Entonces, bueno, son modas. Creo que también hay un poco que subirse en esas modas porque a nivel clínica son necesarias, pero creo que va a estar más orientado en el tema del ejercicio físico. Claro, ahí con esas modas, lo único que hay que tener cuidado es lo que dice Gabo. Es decir, al final en fisioterapia, técnica de terapia manual, ventosas, porque muchas veces el paciente lo que desconoce es cómo funciona. Entonces yo creo que si les explicamos bien el cómo funciona, haciéndoles ver que no es que sea superior, por ejemplo, que te pongan una ventosa, que yo te haga una técnica de terapia manual, porque ambas van a actuar más sobre el sistema nervioso, resultados más a corto plazo, de percepción inmediata, etcétera. Yo creo que son técnicas que sí que podemos aplicar siempre que no dañemos, es decir, no creo que sea necesario dejarle ahí hematomas por todo el cuerpo, pero sobre todo lo que nuestra labor hay más es más educativa, es decir, tampoco desterrar las técnicas como él dice, yo estoy de acuerdo, pero sí dejar claro el mecanismo de acción de la técnica, mismamente para que no vivan engañados el paciente, porque es como un paciente ayer que me preguntó, oye, me voy a comprar una pistola de masaje, ¿qué hago? ¿Me gasto 600 euros en esta marca o 50 en esta? Y digo, mira,
gástate 50 porque es que el efecto va a ser el mismo. Total. La diferencia es que no tiene ese nombre y que a lo mejor te dura menos la batería, que sí que es verdad que las que son más baratas pues la batería se va antes. Bueno, pero para ya el uso está. que le va a dar, más que suficiente. Pero a nivel clínico yo creo que no hay diferencia. Al final llegamos al mismo punto. Es tener una, como si fuese una caja de herramientas, cuantas más tienes, pues mejor, porque no sabes cuándo la vas a utilizar, y ir educando al paciente también con lo que te pida. Muchas veces seguramente que nos ha pasado en clínica, que te venga un paciente y te diga, pues cuando me pusieron el kinesio para la epicondilitis se me quitó. Sí, Bueno, pues hay que trabajar con ese factor también psicológico de decir, bueno, pues durante la sesión hago lo que yo crea o considere, Y luego bueno, le pones el y al igual le pongo el kinesio que le va a durar 2 días, Eso es. y ya está. Claro, hablando justo de esto del tratamiento, otra pregunta que nos gusta hacer a todos los fisios que pasan por aquí es, ¿cómo es una sesión tuya? De inicio a cuando entra el final. paciente, un paciente nuevo. Vale. Sabemos que no son todas igual, pero más o menos, ¿qué patrón Vale, sigues? a mí me gusta mucho conocerle como persona. Entonces, pues hago muchas preguntas también a nivel personal para romper el hielo, para que se abra un poco. Y a raíz de ahí trabajo mucho en el diagnóstico. O sea, muchos test de valoración, pregunto mucho sobre patologías pasadas, su trabajo, a qué dedica el tiempo libre, ocio y demás. Y a raíz de ahí, pues enfoco mucho el tratamiento teniendo claro el diagnóstico. O sea, no voy a hacer técnicas ni voy a empezar a tratar sin tener más o menos claro por dónde van los tiros. Entonces, bueno, una vez esa, la primera sesión suele ser bastante anamnesis y a raíz de ahí pues vamos trabajando y ir viendo valoración. El resto de sesiones, pues bueno, viendo si la terapia que hemos utilizado ha funcionado, si hay que cambiar ciertas cosas y demás, pero sí dedico mucho tiempo a eso, a conocer a la persona, sobre todo conocerla como es, tal cual, y a raíz de ahí ir trabajando. ¿Y qué tipo de terapia sueles utilizar luego en el tratamiento? ¿Cuáles son tus preferidas? A ver, trabajo bastante con terapias invasivas, la verdad. Neuromodulación trabajo muchísimo. Corrientes galvánicas trabajo bastante. La ecografía también la utilizo bastante. Pero bueno, al final, como somos un equipo bastante grande, uno se dedica más a temas de neurología. Por ejemplo, Guille se trabaja más con el dolor crónico. María hace suelo pélvico, yo hago más esa parte deportiva y demás. Pues bueno, vamos también ahí, como hacíamos antes, haciendo una pequeña criba con los pacientes. Sí, o sea, sería sobre todo técnicas invasivas y luego algo de ejercicio, ¿no? Y algo de ejercicio, Tu exacto. forma de trabajar. Exacto. Y un poquito de TRTs Sí. en esta sesión, ¿no? Vale, muy bien. Claro, lo bueno es que al final, al principio entiendo que no, pero ahora tienes un equipo que sí que puedes derivar y dices, venga, pues esta persona es especialista en un tema, te derivo. Pero cuando empiezas, sobre todo que es la gente que muchas veces nos escucha, cuando empiezas al principio, ¿cómo lo enfocas para ir creciendo y a la vez ir pudiendo formar el equipo? Pues hay que ser claros y el tema del ego hay que dejarlo de lado. Cuando tenemos un paciente que nosotros no podemos ayudar, derivarlo. O sea, al final la mejor publicidad que podemos llegar a tener también es derivar a un paciente que no le podemos dar una solución y que otro compañero sí que se lo puede dar. Entonces, creo que al principio, si no sabemos cómo tratar una patología y demás, derivarla y ya está. Al final, como a mí me gusta mucho Xavi, que hemos compartido nosotros bastante tiempo con él, porque tiene muy claro cuál es su tratamiento, cuáles son su estilo, como él dice, y todo lo que él no controle, pues derivarlo. Y creo que al final también es clave, ¿no? Que cada uno trabaje como le gusta y si hay pacientes o tipos de patologías que no controlamos tanto y demás, poder derivarlas. Entonces, de primeras, si estás empezando y llevas poco tiempo en clínica y demás, ser claro, si tienes compañeros en la misma clínica, pues poder derivarlos a ellos o a otra clínica externa. ¿Crees que con poco dinero se puede emprender en fisioterapia? Sí. Siempre, con recursos mínimos, digamos. Sí, yo emprendí con nada, con ahorros. O sea, emprendí con los pocos ahorros que tenía, montamos la clínica, empezamos pues... Lo montaste con una socia, ¿no? Lo monté con una socia, lo monté con María, que es mi socia, estudiamos nosotros la carrera juntos. Cuando me vine a Madrid, pues ella se vino al poco tiempo y bueno, la idea ya se formó aquí en Madrid porque estábamos quemados de muchos trabajos que no nos gustaban, pues cómo trabajaban, su forma de tratar al paciente y demás. Y empezamos a hacer una lista por las noches de las cosas que no nos gustaban y cómo podíamos mejorarlas. Y a raíz de ahí nació la idea de Mioacti, de crear la clínica en Tenerife. Y así fue. Después de estar un año en Tenerife buscando locales y demás, montamos la empresa. Vale, ¿y cuál es el material mínimo que se necesita para montar una clínica de fisioterapia? Y si recomiendas el emprender, el montar una clínica con un socio o por ti solo. Buena pregunta. Eso me preguntan bastante. El tema de socios, cómo se lleva y
creo que se lleva al igual que una relación. Puede funcionar o no. Entonces, bueno, hay que jugársela muchas veces, tener claro cuáles son los roles de cada uno, que eso también es muy importante. Yo he tenido mucha suerte porque al final María cumple muchas cosas que yo no hago y al revés, o sea, al final nos compaginamos bastante bien porque ella lleva muchas cosas que yo las odio y al contrario. Entonces, el tema de emprender con un socio o no, pues la respuesta es, pues, puede venir bien o puede venir mal, al igual que emprender solo. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y bajo mi experiencia, el tema de montar un negocio con un socio es súper divertido. Porque al final, si ganan, ganan los dos. Y ver triunfar también a un amigo, pues, joder, a mí me enorgullece también. Y la carga de la presión Y también. la carga de la presión, pues Eso es- tienes una persona con quien desahogarte, con quien, o sea, me estás viendo lo mismo que tú. Y bueno, para mí la experiencia ha sido bastante buena de momento, así que el que quiera emprender con un socio, con un amigo, o lo que sea, que se arriesgue. Que si pasa algo malo, pues bueno, pues se cierra, se vuelve a abrir por cuenta propia y ya está, no pasa nada. Claro, porque tú, por ejemplo, el negocio de... Hay muchos negocios que hacen, por ejemplo, en hostelería, se hace mucho de endeudarse para luego ir recuperando la inversión generada. ¿Tú abogas por hacer eso o es mejor...? Hombre, entiendo que la gente me dice que quiere endeudar, pero ¿tú lo harías si tienes un proyecto que ves muy claro dentro del mundo de la fisio, el endeudarte para poder conseguir luego un beneficio? Son opciones distintas. Yo he partido con capital propio, pero esa opción también se ve bastante, sobre todo lo que tú dices en hostelería se suele hacer bastante. Em, depende cuál sea el proyecto y depende de lo que quieras crecer. Si tu mentalidad realmente va a ser de expandirte, pues sí que creo que necesitas endeudarte porque si no va a ser imposible montar ese proyecto. Pero si quieres empezar con poco capital, montar una clínica pequeñita, empezar a trabajar tú solo y demás, pues puedes hacerlo con capital propio. Al final lo que me preguntabas antes, Sí, el con material. camillas, agujas y poco más podemos empezar. Y la pregunta que también nos hace mucho es, vale, yo empiezo por mi cuenta, me pongo solo, ¿cómo capto los clientes? O sea, ¿cómo capto los pacientes? Y sobre todo al principio, en la parte más ¿Cómo lo difícil, porque conseguiste? luego Porque ya tú- con el boca a boca claro, vas pues solo. tus pacientes estaban en Madrid, ¿no? Estás trabajando Sí, en Madrid, estudias en sí, Madrid, a y te ver. pasaste a tu zona, ahí en Tenerife. Vale, estuve un tiempo, estuve como 3 meses trabajando para otra clínica, que es donde realmente empecé a captar clientes y pacientes de esa manera. Y después redes sociales. Después utilizar bastante redes sociales, subir contenido divulgativo, utilizar un poco pues esas herramientas que nos dan las redes para darnos a conocer de escaparate. Y la verdad que el boca a boca ha sido lo mejor. Al final, cuando un paciente viene recomendado, creo que tienes la mitad de la sesión hecha también, que es una parte importante, porque al final confían en ti, sin conocerte ya confían en ti. Entonces, después, después de parte tuya y trabajo tuyo, pues bueno, que mejore. Pero mitad del tratamiento ya lo tienes gestionado de esa manera. Y luego, por ejemplo, para el negocio de la hamburguesería, que es que eso nos impresiona bastante. Sí, ¿no? Porque Está como bien fisio- el- Claro, por ejemplo, Sí, ese también. sí que te has tenido que endeudar, lo has conseguido escalar, lo vas a escalar también hacia otras zonas que no sea solo en Tenerife. Cuéntanos un poco. Bueno, eso está un poco ahora por ver. Bueno, empecé también con capital propio, porque como te comenté, al final esa hamburguesería era de un socio. Yo me asocié con él cuando ya tenía él abiertas dos. Entonces la tercera sí que la abrimos juntos y ahora se ha abierto una quinta. Se abrió una cuarta en Gran Canaria y ahora se está abriendo la quinta. Y bueno, ha sido reinversión de capital. No ha sido endeudamiento, sino lo que hemos conseguido abriendo la hamburguesería, escalándola poco a poco, pues ese capital lo hemos reinvertido en montar otra. Pero no o sea, por mi personalidad no soy partidario de endeudarme al extremo, excepto que tenga un proyecto súper grande que de momento no está en mi mente. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Montar una clínica o...? Montar una clínica, ¿Sí? sin duda, sin duda. A la hora de crecer es mucho más complicado. Porque lo que comentamos antes, un producto, al final tienes hambre y no te cuesta nada. Pues mira, pruebo la hamburguesa si me gusta bien y si no, pues no voy más. Con el tema de la fisioterapia, tú no vas por la calle y dices, ostras, mira, voy a ver si esta gente me trata la rodilla. No, normalmente la gente viene pues, por eso, por recomendación, porque han hablado bien de ti, porque buscan fisioterapia a Madrid y miran las reseñas y tus reseñas son positivas y prueban. Y siempre hay como una barrera a la hora de probar. O sea, la gente normalmente busca mucho antes de ir a un sitio. En cambio, con un producto, pues bueno, pues pruebo el helado o la hamburguesa. Si no me gusta, pues no voy más y ya. ¿Qué pierdo? O meto un bocado y si no me gusta, pues la tiro. Entonces, bueno,
como crecimiento inicial es mucho más complicado la fisioterapia. A largo plazo creo que es mucho más rentable y mucho más estable la fisioterapia, porque considero que es como una bola de nieve que empezamos con muy pocos pacientes. Esos pacientes al final van llamando a otros, se va hablando de nosotros y al final es una rueda que va caminando sola y que con el paso del tiempo pues vamos a tener una cartera mucho mayor. ¿Y el local? ¿Qué piensas que puede ser más rentable o mejor que alquilar o comprar? Porque esa es otra duda que surge cuando dices voy a montar un negocio, voy a montar una clínica, es alquilo, compro. Bueno, en nuestro caso estamos alquilados en todos los sitios. Un poco porque no me gusta atarme a nada y en el momento que, bueno, pues si en este sitio no funciona, chapamos, abrimos en otro y ya está. A largo plazo, comprar, obviamente. Al final vas a ahorrarte mucho más dinero, es un local propio y demás. De primeras yo alquilaría, que fue lo que he hecho y lo que estamos haciendo de momento, y probar, porque al final no creo mucho en los planes de viabilidad, soy un poco loco en ese sentido. Me baso mucho en la intuición y es entrar en un local si me gusta, si veo que al final hay aparcamiento fácil, que creo que eso también es algo importante a la hora de montar algo, que tengas accesibilidad fácil a la hora de aparcar y demás. La ubicación fundamental, que seas visible, tampoco hace falta que estés en primera línea, pero que seas visible. Y bueno, probar, oye, que no funciona, pues cerramos y montamos en otro lado. Mira, nosotros es que me ha hecho gracia. Decidimos cambiar de clínica, cuéntalo tú, ¿por qué decidimos hacer? Básicamente por el aparcamiento. El tema del aparcamiento es algo que no das mucha importancia al principio, te fijas un poquito más, sobre todo si vas a hacerlo con capital propio, si no tienes mucho dinero, como era en nuestro caso, en que el alquiler fuera más barato. Pero luego una vez estás dentro, el que te llegue un paciente 20 minutos tarde, media hora, o que no quiera volver a pesar de que le guste mucho porque no hay manera de aparcar, es algo que a mí me frustraba una barbaridad. Dije, es que esto no puede seguir así. Y esa fue una de las razones más grandes para movernos. Y la otra, nosotros cuando he dicho que si hemos hecho un plan de estudio, nosotros no hicimos ninguno. De hecho, estábamos ya tan asqueados, no asqueados, pero estábamos en un sitio tan pequeño que simplemente daba igual, pero queríamos cambiar algo más grande porque lo necesitábamos. Y es verdad que a raíz de eso nos hemos dado cuenta que tener una buena ubicación, un buen sitio bien comunicado, influye mucho. Sí que influye. Y a la gente le entra por los ojos, que era algo que yo siempre pensaba, no, boca a boca, recomendación. La gente cuando ve el local y yo es algo que siempre digo que hay que dejarlo chulo porque la gente le llama mucho la atención. Me acuerdo de una formación que hice con Raúl Valdesuso, que nos comentaba que al final la modulación o la neuromodulación comenzaba desde el momento que el paciente entra en la clínica. Y hablaba un poco de eso, de las instalaciones, el olor, la limpieza. Y es algo que nosotros trabajamos bastante. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un olor bastante característico que cuando llegan a la clínica es como, huele a Mioactive. Y soy bastante pesado con el tema de orden, limpieza y demás, porque creo que es importante llegar a un sitio que esté limpio, que esté ordenado, que huela bien, que te sientas como en casa, que sea cómodo, como al final pasa aquí. Yo cada vez que entro a vuestra clínica es súper cómoda. Es como, ostras, pues me resulta familiar este sitio. Y creo que eso es importante a la hora del paciente, porque muchas veces vienen con miedo. A mí me ha pasado muchas veces que el paciente viene de primera y dice, ostras, que venía como acojonado, no sabía cómo iba a ser esto, la sesión, el trato y tal. Y he salido como si hubiese estado con un tío hablando o con un familiar. Entonces, bueno, eso es importante. Y eso también al final es parte de la recuperación del paciente. Otra cosa que hablabas antes, el tema de la ubicación y tal. Creo que es muy importante dónde montas el local, dónde tienes la clínica, el tema del aparcamiento. Pero después de hablar con muchos empresarios y emprendedores, los negocios funcionan por la persona que lleva el negocio. Es decir, si eres mala persona te va a ir mal, Está claro. tarde o temprano. Y si eres buena persona el negocio va a funcionar sí o sí. Entonces muchos negocios al final funcionan aunque tengan la peor ubicación o no estén en el sitio más adecuado y tal, por la persona que está detrás. ¿Y tú como persona te consideras, qué rasgos de la personalidad te identifican más? ¿Eres muy maniático, organizado, desorganizado? Cuéntanos un poco. A ver, soy un desastre dentro de un orden. Es decir, o sea, dentro de mi desorden tengo un orden. Exacto. Yo dentro de mi caos me controlo. Pues bueno, creo que habilidades, por así decirlo, o skills que me favorecen, creo que soy una persona bastante sociable, bastante abierta y soy yo tal cual.
O sea, creo que soy el típico persona que o te encanta o te odia, ¿sabes? O sea, no tengo un término medio, o sea, o te gusto al 100% o no te caigo bien. Entonces, pues bueno, soy tal cual soy y listo. Al final, pues bueno, sí que trabajo mucho en intentar ser pues cada día mejor persona, e intentar mejorar habilidades que fallo o que me cuestan más y demás. Y creo que es importante también reconocer lo que peor se te da o las cosas que fallas. No solo a nivel clínica, sino a nivel familiar, a nivel pareja y demás. Muchas veces, pues yo qué sé, viene uno de la clínica con la cabeza 20.000 cosas y es a casa y te desahogas con tu pareja y 5 minutos más tarde dices, ostras, esto no puede seguir así. Tengo que mejorar como persona, tengo que calmarme, tengo que llegar a casa, tomarme mi tiempo y tener una conversación. Y todas esas cositas te hacen mejor persona en todos los aspectos. ¿Y qué hábitos llevas para ese crecimiento personal? Pues te iba a decir meditar, pero lo llevo fatal. Meditar lo he probado un montón de veces y lo llevo fatal. Pero bueno, me viene muy bien hacer ejercicio todas las mañanas. Levantarme pronto y ya empezar con una tarea y terminar como agotado. Es decir, estoy empezando el día y ya estoy agotado físicamente, pero mi mente está activa. Y a raíz de ahí, pues mira, leo mucho, escucho muchos podcasts, intento sentarme a hablar con gente que pueda aprender algo de ellos. Y bueno, pues un poco eso. Bueno, pues ha estado muy bien. Sí, Me ha me ha dado- gustado mucho. La verdad, Sí, mucha ha sido, ilusión traerte. Sí. ha sido un podcast diferente en el que podemos ver eso, una persona joven, cómo ha emprendido eso con capital propio, que es importante, que la mayoría, yo creo, van a empezar así, el cómo ha ido creciendo, cómo no se cierra solo una forma de pensar, sino que está abierto también a otras formas de trabajar y eso es lo más importante, es algo que estamos viendo mucho, lo comentamos el otro día con Víctor también, que da la casualidad que toda la gente que estamos trayendo tiene ese factor de humildad en el sentido de no creerse superior, ni de que su forma de trabajar es superior a los demás, ni son personas que hacen críticas destructivas y eso es un poco gabo. Y entonces yo he estado muy a gusto. Digo, si quieres, dinos un poco cómo te puede encontrar la gente tanto en redes o para trabajar de forma presencial, ¿cómo te pueden localizar? Vale. Pues nos pueden seguir en las redes sociales de MioActive, en Instagram, o a mi cuenta personal, Gabo-Meisel. Y nada, chicos, para mí ha sido un placer compartir este rato con ustedes y nada, que he estado súper a gusto, la verdad. Igualmente. Vamos a comer.